Así de que, bueno, vamos a la palabra del Señor, libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Gloria a Dios. Y va a ser un privilegio, ¿verdad?, que nos acompañen también esa comida. ¿Verdad? Va a ser de honra también. Gracias. Colosenses, capítulo 2, versículo 6 al 10. Lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los santos del Señor dicen: amén. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en él que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por amarnos. Oro, Padre, que tú añadas bendición a tu palabra, que hables a nuestra vida, Señor mi Dios, y confirmes, Padre, los pensamientos, las intenciones del corazón, para la gloria y honra tuya, Señor mi Dios, en Cristo Jesús. Y los santos del Señor dicen: amén. Gloria a Dios. Puede ir tomando asiento. Gloria a Dios. Siempre cuando se están llegando estas fechas, he decidido compartir este tema, pero no sé, cada vez cuando lo voy a compartir, ¿verdad?, hay muchas cuestiones dentro de mí, porque estamos en un tiempo en el cual, ¿verdad?, dice la Escritura, hay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Eso está en la palabra de Dios, y quiero hablarle un poco acerca del tema. Le llamé tradiciones. Tradiciones viene acerca de la tradición, obviamente, y una tradición, según el diccionario, son aquellas costumbres, ritos doctrinales o doctrinas, ¿verdad?, etcétera, que se transmiten de generación en generación. Ahora, no podemos negar que en cada ser humano existe vamos a decir, algunas tradiciones. Y las tradiciones son aquellas que hemos adquirido, y sin lugar a duda, existe en nosotros el deseo de transmitirlo a nuestras generaciones, aunque no lo hablemos o no le digamos nada a nuestros hijos. Si usted se da cuenta que muchas veces transmitimos o queremos que nuestros hijos continúen con la tradición. Y uno de los ejemplos lo podemos ver, por ejemplo, aquellos que venimos de culturas hispanas. Usted se recuerda, no tarda, se celebró lo que fue la herencia hispana. Y esa herencia hispana es un mes de celebración que comienza desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Que todo el mes, dicen, el mes de la herencia hispana. No sé si usted lo escuchó. Y en muchos lugares se celebra la herencia hispana con, obviamente, bailables, con comidas típicas de la cultura. Y el propósito es de que no se pierda la tradición. Hay tradiciones impuestas, y cuando hablamos de las tradiciones impuestas, son las que imponemos a nuestra generación. Por ejemplo, a veces aquí, por ejemplo, muchos llegamos con nuestra cultura. No sé si usted se ha fijado, de repente una niña que es nacida aquí, la mira usted con su trajecito típico de su país, y usted se da cuenta que son los padres los que tienen la cultura y de alguna forma la están implantando en los hijos. No estoy diciendo que es bueno ni que es malo. Lo que le estoy diciendo es lo que significa la tradición. Ahora, las tradiciones son generacionales.
Usted se da cuenta en la forma de hablar, por ejemplo, usted identifica a una persona muchas veces por la forma de hablar. Por ejemplo, los argentinos que, che, vení, ¿verdad? Y usted sabe que tienen a sus hijos, no nacieron en su país, pero hablan exactamente. Es porque tradicionalmente transmitieron la cultura. Y esto pasa puede ser en el hablar, en la vestimenta. Muchas veces tenemos, no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay veces que hasta tenemos conflictos con nuestras generaciones, con nuestros hijos, vamos a decirlo, porque sin darnos cuenta estamos a veces transmitiendo también la forma de pensar. Por ejemplo, yo tengo uno de los problemas que no sé si es bueno o es malo, pero yo cuando llegué aquí a este país, yo tenía, ¿qué? 18 o 19 años. Y recuerdo cuando yo llegué a puro trabajar. Trabajaba, había veces, hermano, recuerdo un fin de semana, entré a trabajar yo como a las 11 de la mañana. Bueno, a las 11 de la mañana abría el restaurante donde entré, así es que llegué antes. Un viernes, el lunes que salí en la mañana, andaba caminando dormido. No había dormido todos esos días, porque me dedicaba a trabajar, pensando en que en mi familia estaba en pobreza y yo quería de alguna forma, ¿verdad? Alcanzar, poder ayudarles, poder hacer todo esto. Y ahora que mis hijos, ¿verdad?, han crecido acá en este país, y le digo, hijos, ¿cómo es que desaprovechan ustedes todas las oportunidades que les da este país? De alguna forma les digo, ¿saben qué? No duerman tanto, o sea, hay que aprovechar la juventud. Ahorita tienen la fuerza, tienen el vigor. Si no lo hacen ahorita, ¿por qué esperar tanto? Y no le estoy diciendo que es bueno o es malo, porque de alguna forma ellos van a tener que aprender a defenderse en la vida. Pero lo que yo estoy tratando de transmitirles es cómo nosotros transmitimos las generaciones a veces sin darnos cuenta. Entonces nos encontramos en las tradiciones y a veces confundimos la tradición con la disciplina. Y allí es donde existen varios conflictos, porque la disciplina tiene que ver con la instrucción, cómo se le enseña principalmente a nuestras generaciones. A veces se da cuenta que hoy en día hablábamos por ahí con varios que trabajan en lugares y se dan cuenta. La semana pasada hablaba con un hermano y dice que compartía con alguien y le decía, yo cuando comencé a trabajar, dice, yo tenía que sobarle la espalda, dice, al patrón para que no me corriera. Dice, y ahora yo tengo que sobarle la espalda a los trabajadores para que no se vayan. O sea, la situación ha cambiado. Estamos en otra generación. Estamos, si usted le ha tocado vivir estos cambios, usted puede descubrirlo. No es algo que vamos a decir, estamos ignorando. Estamos en esa transición. Entonces, la tradición tiene que ver con imponer algo que creemos que es bueno, obviamente, como lo son las raíces culturales, pero es posible que en realidad no tiene ningún beneficio. Y ahora pues obviamente tenemos que verificar, porque vivimos en un mundo tradicionalista y no es que todas las tradiciones sean malas, pero no podemos sustituir una tradición por vamos a decir, por un principio o estilo de vida. Cuando usted y yo venimos a Cristo, si usted se da cuenta que hay cosas que empiezan a cambiar en la vida de todos aquellos que venimos a Cristo, porque ahora cada persona que viene a Cristo analiza lo que para él antes era una verdad, vamos a decirlo así, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante al 12. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. O sea, él está diciendo, no es que él había perdido las riquezas o había perdido tanto dinero, sino que él dice, he tenido que perder mucho lo que para mí yo pensaba que era ganancia. Pero al conocer de Cristo, he entendido que ahora tengo que analizar todo lo que hago, todo lo que emprendo, porque hay muchas cosas que aunque para mí tenían gran valor, realmente lo tengo que tirar como basura. Es una basura que está afectando mi vida, mi caminar, mi fe, mi propósito de parte de Dios en Cristo Jesús. Entonces debemos examinar las tradiciones. Seguramente vamos a encontrar que algunas que tenían gran valor en nuestra vida, hoy ya no lo tienen. Hoy han dejado de tener ese valor. Porque la tradición está arraigada en nuestro ser. Pero ahí es de donde el ser humano debe actuar en pro, como le decía, de lo más importante. Y lo más importante es Cristo Jesús. Aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, tenemos que verificar qué es lo más importante. Dice el versículo 9, y ser hallado en Él. El propósito es que cada uno de nosotros seamos hallados en Cristo. Dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Recuerde que la ley tenía que ver con tradiciones, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces acordémonos que la ley tenía que ver, estaba compuesta de tradiciones, de ritos. Algunos fueron abolidos, otros no. Hay tradiciones que no fueron abolidas. Por ejemplo, como la comunión, la Santa Cena. Es algo que tenemos tradicionalmente, que eso no fue abolido, tenemos que mantenerla. El bautismo en agua. No dejarse de congregar, como dice la Escritura, como algunos tienen por costumbre. Hay veces que la gente ha dejado la tradición más importante, ¿verdad? Dejaron de congregarse. Hay muchos que con facilidad pierden la tradición de honrar a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas. Porque obviamente buscamos el lado más fácil, vamos a decir, orar. ¿Cuántos saben que tenemos que orar? Si le dicen que es usted tradicionalista porque todavía sigue orando, eso era en aquellos tiempos, hermano, ni modo, se va a tener que volver tradicionalista en esa área. Pero hay más tradiciones que no podemos dudar que son buenas. Algunas les podríamos llamar disciplina, porque nos obliga a hacer no lo que nos gusta, sino lo que debemos hacer. El apóstol Pablo manifiesta que su cambio tiene que ver con el propósito divino de parte de Dios. Dice el versículo 10, y conocerle a Él. Todo el propósito es conocer a Cristo Jesús, el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Hay un propósito. El hecho que usted está aquí no está solamente porque no tenía nada que hacer, es porque Dios tiene un propósito en su vida. Usted quiere participar de la resurrección de los muertos. Dice el versículo 12, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. O sea, debemos cada vez seguir adelante entendiendo el propósito, el llamado, que muchas cosas antes no las entendíamos, pero ahora en ese caminar, en ese entendimiento que Dios está abriendo, vamos avanzando hacia el propósito divino de parte de Dios. Y aquí es donde nosotros entendemos, porque el propósito de la enseñanza es poder tomar conciencia de las tradiciones en las que vivimos y muchas veces nos hacen participantes. Podemos pensar que hay un buen propósito a veces y
sí lo puede haber o puede ser, ¿verdad? Solo que los principios tienen que ver con fundamentos, de lo cual a veces usted se da cuenta que son abominables delante de Dios. Por ejemplo, cuando usted mira cosas que aparentemente son, vamos a decir, agradables a la gente. Por ejemplo, hace unos días pasó acerca de la tradición del Día de los Muertos. Hermano, la gente se preocupa por hacer los mejores altares. No sé si usted se fijó, las redes sociales subían los altares que habían hecho en honor a los muertos, en honor a los espíritus que llegan ahí, según hacen ofrendas a sus muertos o espíritus muertos, vamos a decirlo así. Y nosotros sabemos que esa clase de ofrenda a espíritus muertos, o tal vez, espero que nadie se ofenda, pero bíblicamente son demonios. Lo hacen también a los ídolos, lo hacen también a las imágenes, etcétera. Esta tradición, si usted se da cuenta, de las ofrendas a los muertos va acompañada de celebración. Yo no sé si usted sabe, pero cuando en los pueblos lo que acostumbran, hacen pan, hacen no sé qué tanto le ponen ahí. Y cuando pasa eso, ya entonces la tradición es que agarran lo que fue ofrecido a los muertos y la reparten entre la gente. Es la tradición. Y de alguna forma están haciendo participantes, no solamente ellos, sino que aquellos, ¿verdad?, que creen, que piensan que es lo correcto. O sea, aparentemente digamos, es bonito, porque dices que si tiene hambre, pues le están dando de comer. Estamos repartiendo comida, alimento. Entonces, aunque se mire bonito, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 19 al 22. Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué quiero decir entonces? Que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo. Dice el versículo 20, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Dice, no quiero que seas participantes con los demonios. Aparentemente lo hacen haciendo agradable delante de Dios y nombran a Dios y piensan, y delante de la gente, si la gente desconoce la verdad de Dios, participa de ello. Dice el versículo 21, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Versículo 22 dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? En pocas palabras, aunque aparentemente dicen, pero es que es un altar y estamos invocando a Dios y hermano, dice que no puedes hacerlo, no puedes hacer participante de lo que es abominación, lo que es desagradable delante de Dios. Y estamos, por ejemplo, este es el último mes del año y usted sabe que es un mes de festividades tradicionales. Como iglesia hemos implementado, ¿verdad?, la tradición de reunirnos el último día del año, siempre el 31 de diciembre, con el propósito, obviamente hay varios propósitos. En primer lugar, honrar a Dios, darle gracias por el año que nos permitió vivir. Además que aunque hubo retos, hubo desafíos en el transcurso del año, algunos todavía no termina, algunos están pasando. Mi hermano Víctor por ahí tiene la niña, creo, en el hospital también. Esta mañana estuve orando por él, por su niña. O sea, hay retos, hay desafíos. Y al finalizar el año, de todos modos nos reunimos, porque a pesar de todos estos desafíos que uno tiene, le dice gracias, Señor, porque hasta hoy nos ayudas, estamos firmes, estamos puestos.
Lo segundo es darle gracias a Dios por permitirnos entrar a un año nuevo, un año que comienza honrándole, ¿verdad? Comenzamos honrándole porque nuestra vida depende de Él. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:18 dice que dad gracias en todo porque es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Entonces nos reunimos para agradecer a Dios, tanto por el año que termina como queremos comenzar bien el año. Y lo tercero, además de participar de la comunión, estamos hablando de la Santa Cena, también participamos de la comunión congregacional. Ahora, el participar de los alimentos, vamos a decir, congregacionales, no significa, porque a veces la gente viene, no, es que si vengo para que yo coma ahí, van a pensar que no tengo que comer en casa. Por eso es que me vengo a la iglesia para comer, porque como no tengo en casa, van a decir que no puedo proveer. No, no es eso, hermano. Quiero decirle que usted está equivocado. El hecho de que nos reunimos a comer como familia de Dios, a participar de los alimentos, es un tiempo para convivir, para coinonía, porque dice la Escritura que ahí es donde hay bendición, al estar en armonía con los hermanos. Salmo 133, solamente parafraseando, dice que mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. El último versículo dice que porque ahí manda o mandó el Señor bendición y la vida para siempre. ¿Cuántos quieren vida eterna? Cuando nos reunimos, no nos reunimos solo por comer. Nos reunimos porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Entonces, si usted tenía un concepto así, yo le recomiendo que se venga a participar, porque eso le va a bendecir. Eso le va a traer a usted beneficio. Y solamente 2 puntos hay aquí que voy a desarrollar. Sé que por eso estuvo grande la antesala, ¿verdad? Regresando a Colosenses, capítulo 2, el versículo 6, dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. ¿Cómo? Firmemente arraigados, edificados en Él, confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Entonces, tenemos que, cuando hablamos de que seamos confirmados en la fe, Cristo Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, este mes, hermano, una de las festividades que tradicionalmente se hacen son las famosas Navidades. La palabra Navidad, que significa natividad o nacimiento. Año con año la gente invierte en regalos, en reuniones familiares, cenas especiales. Podríamos decir que es muy bonito porque ver cómo la gente, ¿verdad?, ilumina sus casas con luces de diferentes colores. No podemos negar que se miran bonitas las luces. El arbolito tradicional, usted se da cuenta que se esmera la gente en arreglos del árbol con esferas, luces. Los regalos giran en torno a lo que es el árbol, que aunque la gente no lo diga, obviamente lo adora porque busca un lugar. Si se da cuenta, no lo meten allá en el baño, lo ponen en el centro de la casa, que todos se den cuenta que tiene su arbolito, y que todo gira los regalos ahí en el árbol, y ya están esperando todos alrededor del árbol a ver a qué horas van a abrir los regalos y todo eso. Entonces, usted se da cuenta que todo eso tiene que ver con una tradición. Además, las fiestas decembrinas está acompañada de la celebración del niño Dios también, o Jesús. E incluso hay pastores, hermano, que promueven pastorelas. Hay iglesias que promueven pastorelas con disfraces, hacen similitudes de estar arrullando al niño Dios, dicen ellos, ¿no? Entonces, humanamente no podemos negar que parece muy bonito. El punto no está
en lo que algunos dicen. Por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, el espíritu navideño. Y lo crea o no, es una realidad que tiene que ver con lo espiritual. Usted se da cuenta que sí se mueve el famoso espíritu navideño, porque obviamente es un movimiento, porque es una realidad, que es un espíritu el que se mueve en estas celebraciones. Y el punto principal no radica en lo que se siente o si se posee el espíritu que se está moviendo. La pregunta ¿es el espíritu de Dios? ¿Es Dios está realmente siendo honrado con estas prácticas? He escuchado, hermanos, a genuinos cristianos que celebran estas prácticas. Estoy hablando de gente cristiana que celebra estas prácticas y usan sus conceptos, vamos a decir, su mentalidad, sus conceptos terrenales, no los que están en la palabra de Dios, para poder decir: ni modo que Dios me condene por poner un arbolito en mi casa. Ni modo que Dios me condene por hacer esto. Ok, ese es el concepto que tiene. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que la palabra de Dios establece? Es que dicen que es que a los niños les encanta. No vayas a apagar ese espíritu. Mire, yo en mi casa no, desde que conocí de la palabra del Señor, nunca hemos puesto un arbolito de Navidad. Lo hacíamos antes. No ponemos esas luces, al contrario, en los servicios aquí ponemos luces. No necesitamos esperar que sea Navidad para poner luces. Pero, hermano, hay gente que se defiende diciendo que cuando tú les dices, y eso es acepto, agradable delante de Dios, de modo que Dios se enoje, dice. La gente dice, y empiezan a hablar aquellos que no lo hacen, y dicen: ¿por qué no mejor te enfocas en el pecado carnal? ¿Por qué no te enfocas en arreglar tu vida? Y claro, es una realidad, pero no podemos justificar una cosa para aceptar la otra. Estoy hablando de que tenemos que tener madurez para saber lo que Dios está así, que a Él le agrada, que a Él le gusta. Por eso mi obligación como pastor es enseñarte la verdad, no de cuidar lo que haces o lo que practicas. No vayas a pensar que si yo te miro con un arbolito de Navidad voy a llegar a condenarte. No, no, no. O sea, tú lo puedes hacer, tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Mi obligación es enseñarte. ¿Cuántos entendemos eso? Es que tú sepas, conozcas. Cada uno debe de examinar su vida espiritual. Por eso, por favor, no me preguntes si Dios lo va a condenar por poner un altar, digo, un arbolito de Navidad, porque es como un altar, porque todo gira alrededor de ello. Un altar pagano, un altar que no tiene nada que ver con lo establecido en la palabra de Dios. Aunque es que se siente bonito, es que todo el mundo lo celebra, es que, hermano, eso ya se lo dejo a usted. Mi obligación es enseñarle la verdad, que conozca la verdad. No se trata de justificar, porque a veces vienen y me preguntan: pastor, pero es que mis hijos quisieron poner un arbolito, ¿está bien? Hermano, no me pregunte. ¿Por qué me pregunta si yo le estoy enseñando la verdad? Usted decide. ¿Sí me entiende? O sea, yo no voy a pensar que yo le voy a sacar el árbol de su casa, ¿verdad? No, no, no. Yo, mi obligación es enseñarle. Yo soy el que va a dar cuenta por lo que enseña. Es importante ello. Entonces, al practicar lo que hacen los paganos, te sientes, ¿cómo sientes en el espíritu? ¿Qué es lo que estás alimentando? San Juan 16:13 dice que cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Tú tienes que verificar que sea el Espíritu Santo. Mira, si el Espíritu Santo no te redarguye y tú piensas que tu pastor es un pastor, ¿verdad?, religioso,
y que simplemente porque yo no lo hago, quiero que no lo hagas, olvídate de eso. Porque en realidad, hermano, si el Espíritu de Dios te guía, ¿quién soy yo para prohibirte algo que el Espíritu Santo te está guiando? Tú tienes que obedecer a Dios. Gálatas 6:7 dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra o siembre, eso también segará. Esto me enseña que tengo que recordarles que al final va a haber una cosecha de lo que tú sembraste. ¿Es Cristo tu Señor? Dice la Escritura que andemos como Cristo. Dice el versículo 6 que leímos: por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, dice, así andad en Él. Entonces esto me enseña que debemos de andar como Jesús quiere que andemos. ¿Cómo? Firmemente arraigados, edificados en Él, confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Entonces aquí hay varios puntos. Primeramente, dice firmemente arraigados. Un cristiano debe tener arraigados los principios de la palabra de Dios. Porque hay muchos conceptos que te van a parecer muy bonitos y van a querer hacer cambiar. Mire, hoy fue un rato para la casa y en ese rato mi esposa tenía prendida la televisión. Se vino y me la dejó prendida. Ella siempre ve el canal cristiano. Y en ese momento estaban enseñando y unos conceptos bien bonitos, como precisamente Enlace es un canal cristiano. Pues estaban hablando, por ejemplo, de dónde nació lo del pesebre, que San Francisco de Asís, que él era riquísimo y que dejó todo y comenzó, primero puso un buey y hizo el pesebre con pasto y todo eso. De dónde viene y dije, cuando lo están contando, si alguien no conoce la Escritura, dice, oh, sí es verdad. Y se oye bonito, hermano. Mire, analice cada concepto si está respaldado con la palabra de Dios, porque puede haber conceptos muy bonitos. Hay conceptos que te pueden, oh, sí, no. Y el que lo quiere hacer busca los conceptos que lo hagan sentir bien, pero la realidad, no te vayas a engañar a ti mismo. No sea que tú mismo te estés engañando. El cristiano debe tener arraigados los principios de la palabra de Dios. El creyente debe de edificarse, dice, edificados en Él. Debe día a día verificar que lo que está construyendo tiene bases, tiene buen fundamento. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, 19, no obstante, dice, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y dice que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¿Cuántos mencionamos el nombre del Señor? Hermanos, si ya tenemos luchas internas, ¿para qué vamos a buscar otras luchas externas? Estamos ya luchando con nuestra carne. ¿Para qué vamos a añadirle más lo que el mundo está queriendo, hermano, imponer? Entonces, un cristiano debe tener arraigados los principios de la palabra de Dios, hermano. Y cuando hablamos de ello, dice también la Escritura que debemos rebosar de gratitud, porque nuestra gratitud no se basa en una festividad, está basada en nuestra fe, en que somos hijos de Dios. Yo estoy feliz, estoy contento porque Dios ha tenido misericordia de mí. ¿Cuántos se gozan? Aleluya. Ese es nuestro rebosar, nuestra gratitud. Lo segundo, dice el versículo 8, regresando a Colosenses 2:8. Te dije que eran 2 puntos, solamente que están un poco extensos. Dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía. Mire bien, pueden cautivarte a través de la filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres,
conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Ahora, cuando dice nadie, significa que hay más de una forma de ser engañados. Porque si no te dijeran que no te engañe, no. Dice que nadie. El bombardeo es tan grande que van a venir, hermano, a atacar nuestra vida, nuestra mente. Y dice la Escritura que nadie te engañe. Nadie te engañe, dice. Nadie os haga cautivos, que te cautive tu mente, que vaya a afectar, dice, por medio de filosofía. Y cuando hablamos de filosofía, quiere decir por saberes que busca establecer de manera racional principios del sentido u obrar, obviamente, humano. Por eso es que te dicen, no, pero es que a través de filosofías, a través de palabrería, a través de enseñanza, de cosas suaves, cuando dice por sutileza, dice, mire, es importante, buscaba qué quiere decir sutileza, y sutileza quiere decir palabras suaves e ingeniosas. Es que te van a hablar bonito, de una forma que tú dices, es que te están hablando tan bien que tú lo recibes. Y vuelvo a repetirte, pueblo de Dios, mi obligación solamente es enseñarte. La decisión tú la tomas. Tú eres el que va a decidir y no voy a dejar de hablarte porque tú hagas cosas contrarias a las que yo no hago, pues. Pero sí es importante conocer los principios. Cuando habla de tradiciones de hombres con principios, dice, vamos a decir principios de hombre, no de Dios, sino del mundo. Y obviamente aquí hay un poco de información, porque la celebración de Navidad tiene que ver con sutileza del mensaje, obviamente del nacimiento de Jesús, según. Cada vez que se busca el tiempo de nacimiento de Jesús, hermano, nunca se encuentra la fecha exacta, aunque muchos pueden asegurar una fecha exacta. Yo ya la estuve sacando y sí, obviamente lo encuentro, pero según, o sea, se le ha dado una fecha basado en acontecimientos. Por ejemplo, cuando yo le digo que lo he encontrado, por ejemplo, cuando encontramos, por ejemplo, en Lucas capítulo 1:36, hay uno de los pasajes que yo de ahí me basé para sacar las fechas, para sacar el tiempo, porque lo que estuve viendo fueron las órdenes sacerdotales cuando Dios, hermano, le habla al papá de Juan el Bautista que su esposa va a quedar embarazada, y de ahí, basándonos a las 24 órdenes sacerdotales que había digamos en el tiempo antiguo, de ahí uno saca las fechas, qué tiempo, cuando estaba embarazada Elizabeth, de ahí cómo fue que en ese tiempo quedó embarazada María. En Lucas 1:36 dice: y he aquí tu parienta Elizabeth, en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Lo que le está diciendo el ángel a María, le está diciendo, mira, he aquí también tu parienta. Y nosotros sabemos cuándo quedó embarazada, cuando le dio la palabra, fue a ministrar el papá de Juan el Bautista, era Zacarías, era un sacerdote, dice del orden sacerdotal que pertenecía, de ahí uno deduce la fecha, el tiempo. Dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces cuando nosotros deducimos, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con diciembre. O sea, no es en diciembre cuando nació. Y todos los estudiosos lo saben. Dicen, no, pero de todos modos es que estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Bueno, ya, si tú quieres hacerlo, hazlo pues. Pero no significa que Jesús nació en diciembre. Ahora, la escritura dice que en ese tiempo, cuando María dio a luz, la madre de nuestro Señor, dice que había pastores ahí que vivían en el campo, por las noches se turnaban para cuidar las ovejas. Mire, Lucas 2:8 dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor.
Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, es Cristo el Señor. Dice: esto servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostando en un pesebre. Ahora, en Belén, en diciembre, el frío, hermano, es intenso a la intemperie. Además, las lluvias también es el tiempo de lluvias donde son más intensas. En ese tiempo, aunque la zona es demasiado desértica, ese es el tiempo más frío en diciembre. Lo más probable es que era en primavera, que es el tiempo el cual el autor de Lucas relata, ya que es digamos, la más tradicional que los caminantes usaban, los peregrinos. Era en la primavera cuando ellos caminaban. Entonces la festividad de la Navidad se celebra, vamos a decir, más o menos en el tiempo que se celebra el tiempo del solsticio de invierno. Y fíjese que el solsticio de invierno es desde el 21 de diciembre, que obviamente ha tenido siempre una significación particular en la adoración de los dioses al sol. Algunas culturas creían que el dios sol nació el 21 de diciembre, el día más corto del año, y que los días se decían más largos a medida que el dios se hacía más viejo. En otras culturas se creía que el dios sol murió ese día solo para volver a otro ciclo. Entonces eso, hermano, se celebraba tiempo antes ya. No comenzó cuando Jesús. Lo que realmente se estaba celebrando, o lo que se celebra, es el nacimiento del dios sol, ¿verdad? Mezcla del paganismo con la iglesia, ¿verdad? Hace una mezcla. Cuando encontramos la única vez que aparece de dónde empieza a nacer todo ello, en el libro del Génesis, capítulo 10, versículo 8 al 12, cuando habla de Nimrod. Nimrod dice que llegó a ser un poderoso cazador. Ahora, el 25 de diciembre en el antiguo imperio romano se celebra una fiesta pagana llamada Saturnalia. Usted busca hasta en Google, mete y se da cuenta, Saturnalia, y mira lo que son esas festividades. Ese festival celebraba el nacimiento del dios Sol. O sea, esa fiesta ya se hacía antes. Ahora, en una fábula babilónica se dice que Nimrod, que es el primer cazador en contra de las almas del Señor, se casó con Semiramis, y tuvieron un hijo llamado Tamuz. A la muerte de Nimrod, Tamuz se casa con su madre en el incesto. Semiramis decía haber visto en una visión un retoño verde de un árbol muerto, que según era Nimrod, significando ello la resurrección de Nimrod en Tamuz. Entonces, hermano, hay bastante historia que verifica que no tiene nada que ver. La tradición de los artífices de madera, lo cual mueve hacia la idolatría. Jeremías 10:3 dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues el leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la suela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Mire lo que hacen con esta madera. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados. Estamos hablando de toda la idolatría que mueve todo esto. Dice: porque no andan. No les tengáis miedo, porque no pueden hacer mal ni tampoco hacer bien alguno. Hay gente que lee todo esto, pero dice: es que ahí dice, pero no. Y hay gente postrándose ante ídolos, hermano. Deuteronomio 16:21 dice: no plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios, que harás para ti. O sea, y usted se da cuenta, hoy las iglesias, si algo tienen, es que ponen los grandes árboles en los altares. Usted mira a través de las televisión, hermano, y va a encontrar donde está todo esto. Y dicen: es el espíritu navideño. Lo que yo le estoy diciendo es de que verifique que es verdad. Como le digo, yo no le voy a ir a decir que usted yo no voy a condenar nada. El que juzga es Dios. Yo tengo la obligación de compartirle las verdades.
Si alguien tenía problemas con las tradiciones, fue Jesús. Mire, en Mateo 15, versículos 7 al 9, ya ando concluyendo, Mire lo que le dijo Jesús: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Aparentemente están honrando a Dios. Dice, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Verifique la doctrina, si es un precepto de hombre o es lo establecido en la palabra de Dios. La sutileza, ¿cómo se lo explican? Cuando le están hablando, vea si tiene bases bíblicas, porque es posible que van a tomar algún pasaje para quererlo cambiar. No, verifique. Efesios 4, 22 al 24. Le voy a dar 2 pasajes más y ya terminamos. Si alguien me puede acompañar en el piano, se lo voy a agradecer. Dice que en vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Hermano, hay deseos engañosos. Y el hombre, hermano, dice que nos despojemos del viejo hombre. Porque eso era. Mire, yo cuando llegué a los pies de Cristo, hermano, acostumbrado año con año a estas celebraciones. Aunque recuerdo un año que pasé, el primer año que pasamos con mi esposa de casados, no teníamos nada, hermano, de dinero, nada, no hubo cena, no hubo más que solamente oíamos que por ahí había celebraciones. O sea, no fue algo bonito. Hay mucha gente, hermano, que en lugar de verdad celebrar, le trae a memoria tantas cosas que han pasado. Porque en esas celebraciones se cometen tantas cosas, hermano, que afectan. Dice el versículo 23 que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que nuestra mente tiene que ser renovada. Nos despojamos de aquello que creíamos que era verdad y empecemos a ser renovados. Seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, nuestra forma de pensar. Y os vistáis del nuevo hombre, o sea, somos nuevas criaturas, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Jesús es la verdad. Nuestra verdad está en Cristo Jesús. Voy a finalizar con el pasaje que abrimos. Y lo que dice el apóstol Pablo: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Empecemos a andar según lo establecido en la palabra de Dios, firmemente arraigados y edificados en Él, conformados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Mira, si te reúnes con la familia y tienes un buen tiempo, hermano, rebosa de gratitud. Agradécele a Dios, hermano. Si te reúnes con la familia, dale gloria a Dios. Pero evita los altares paganos. Eso es lo que yo te recomiendo, pueblo de Dios. No te estoy diciendo que no te reúnas con tu familia. Si te puedes reunir y darle gracias a Dios, hermano, estar los hermanos juntos en armonía, mire, Dios lo va a bendecir por ello. Pero evite la blasfemia contra el Espíritu Santo. Evite todo aquello, hermano, que pone a competir a Dios con estos altares paganos. Tengamos cuidado. Versículo 8 dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía, porque todo aquel que no conoce la verdad va a querer cautivarlo y decirle: mira, es que lo puedes hacer, ni modo que Dios te castigue por esto, ni modo que... Yo no le estoy diciendo que Dios lo va a mandar al infierno por eso, pero es abominación delante de Dios, hermano. Y dice la Escritura que de Dios nadie se burla. Dios es amor, pero también es fuego consumidor.
Y usted mire cómo lo espiritual tiene mucho más, hermano, que ver en... Yo siempre pongo de ejemplo a Esaú. Solamente dice que él quería escuchar a Dios. Hermano, cualquiera le hubiera dicho, pero ¿por qué Dios lo castigó si él solamente fue a buscar a la bruja para que sacara al profeta y consultara a Dios? Dios le dijo, no, tú no puedes andar consultando adivinos, hechiceros, no. Y Dios lo cortó. Cualquiera mira la vida de David y dice, ese hombre mató gente, a uno de sus mejores servidores le quitó la mujer, luego lo mandó matar. Y cualquiera lo puede condenar. Pero él se reconcilió con Dios. Él no fue cortado. Él pasó el proceso, sí, porque no fue agradable delante de Dios, pero no fue cortado. Por eso tengamos cuidado, pueblo de Dios, que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía, vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Mire, todo lo que hacemos, todo lo que emprendemos, hermano, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Él dio su vida por usted y por mí. ¿Por qué lo vamos a confrontar? ¿Por qué lo vamos a exponer en una forma donde el mundo, hermano, está llegando a su objetivo? Estamos en tiempos peligrosos. Por eso dice el versículo 10, y habéis sido hechos completos en Él, o sea, en Cristo. Es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Si lo que usted está sintiendo es el espíritu que el mundo está moviendo, tenga cuidado, hermano, son ataques. ¿Por qué no mejor se deja guiar por el Espíritu Santo? Y usted puede compartir paz, amor también, porque Dios es amor. La paz, hermano, es el Cristo Jesús, hermano. Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo. Pero no lo confrontemos. No vaya a ser, hermano, que al último nos vayamos a llevar el chasco, como luego dicen. Dice la Escritura que a los que van a entrar les va a decir Jesús: entrad, benditos de mi Padre, vengan, entren al gozo de su Señor. Otros van a decir: nosotros echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades. Hubieras visto qué gozada nos vamos danzando allá. Va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. ¿Qué afrenta va a ser eso? Pero si sigues pensando que bueno, quizás no, Dios no me va a condenar por eso, es personal. Ponte de pie. Padre, en el nombre de Jesús, amado, te doy gracias en esta hermosa mañana de capacitación, de entendimiento. Padre, estamos en tiempos peligrosos, pero tu palabra declara, Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el nombre de Jesús. Pueblo de Dios, yo sé que tú, al igual que yo, lo que me costó apartarme de eso, a muchos les cuesta y se les hace imposible. ¿Qué van a pensar ahora mis amistades, todos aquellos que me conocen? Ama a Dios, ama a Cristo Jesús. No necesitas un árbol, no necesitas hacer lo que el mundo está haciendo. Tú solamente necesitas entregarte tu corazón, dejar que el Espíritu Santo te guíe y que termine lo que ha comenzado en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana yo pongo delante de ti, Señor, a tu pueblo, Padre. Sé que para algunos esta palabra es fuerte, para algunos es confrontativo, pero aquellos que ya no dudan, que lo único que quieren hacer es agradarte, esto es un refrigerio. Oro, Padre, que tú pongas la paz en cada uno, que des el entendimiento y la sabiduría para poder caminar en cuanto a tu propósito divino.
Que tu gracia y tu favor nunca se aparte de nuestra vida. Te bendecimos, amado. Te doy la gloria y te doy la honra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.